ver. Sí, hombre, espera. Venga, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por permitirnos hablar en este foro privilegiado. Mi nombre es Tomás Clemente, yo soy arquitecto de seguridad en AWS y hoy vengo a hablaros sobre algunos aspectos de criptografía y computación segura en la nube. ¿Por qué hablar de estos dos temas? Pues básicamente cuando tenemos conversaciones de seguridad siempre comenzamos con hablar del modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Que es un modelo pues, muy intuitivo y de separar quién tiene responsabilidades de seguridad sobre qué cuando se crean cargas de trabajo en la nube. Y el modelo pues, en sí mismo es muy sencillo, es tan sencillo como que los proveedores de la nube, como AWS, pues nosotros creamos infraestructura, creamos servicios que corren en nuestra infraestructura y nuestros clientes pues, usan esos servicios y esa infraestructura de la manera que creen conveniente, ¿no? Entonces, pues hay responsabilidad de seguridad por parte de los dos. Nosotros, como proveedores de cloud, tenemos la responsabilidad de crear servicios seguros, de crear infraestructura segura. Eso es lo que llamamos la seguridad de la nube. Y nuestros clientes pues, tienen la responsabilidad de que cuando usan esos servicios pues, lo hagan de manera segura y implementen los controles de seguridad que ellos crean necesarios para llevar a cabo sus objetivos. Claro, cuando se trata de construir seguridad en la nube, que es esta segunda parte, nosotros proveemos una gran cantidad de servicios que te pueden ayudar a hacer autenticación, te pueden ayudar a hacer cifrado, que te pueden ayudar a hacer monitorización, usando Machine Learning, etcétera. Un montón de cosas y de servicios fantásticos de los que no voy a hablar hoy, porque hoy de lo que voy a hablar es de la seguridad de la nube, es decir, de las cosas que hemos construido nosotros. ¿Y por qué? Pues porque precisamente cuando los clientes empiezan a usar las tecnologías de nube, pues hay algo que siempre se queda por detrás y que tarde o temprano aparece. Y es una pregunta tan sencilla como, vale, estoy usando vuestros servicios, estoy usando vuestra infraestructura, ¿cómo puedo estar seguro de que sí cifro la información, pero no podéis descifrarla por vuestra cuenta? Estoy corriendo cargas de trabajo, ¿cómo puedo saber que no podéis sencillamente entrar a través de un acceso hipervisor y ver qué es lo que está ocurriendo? Estoy almacenando datos, ¿cómo podemos estar seguros de que no podéis ver los datos que estamos poniendo en la nube? Así que precisamente es de eso de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de las cosas que hemos construido, de algunas de las cosas. Ya me gustaría poder hablar de todas, pero bueno. Voy a hablar de algunas de las cosas que hemos construido como parte de nuestra infraestructura y de nuestros servicios, precisamente en términos de criptografía y de computación segura. Y como estamos en CryptoRed, pues vamos a empezar por criptografía, que para eso estamos todos aquí. En criptografía, precisamente, pues bueno, el objetivo que tenemos con criptografía es poder tener las capacidades de poder aplicar criptografía a todos los niveles, tanto a niveles de aplicación, transporte, red, enlace y físico. Claro, cuando se trata de las tres capas superiores, aplicación, transporte y red, esa es precisamente la parte que se encarga de construirla a nuestros clientes, porque ellos construyen sus redes virtuales usando nuestros servicios de redes definidas por software, definen cuáles son los endpoints, definen cuáles son los puntos de entrada, cuál es el tipo de firewalling que se puede aplicar, etcétera, etcétera. Para esto, efectivamente, tenemos un montón de servicios que pueden aplicar, como pueden ser pues, KMS, del que sí voy a hablar, y un montón de servicios de los que no voy a hablar, como pueden ser pues, Certificate Manager, para crear certificados automáticamente y desplegarlos en los puntos de los endpoints que queramos tener HTTPS de entrada o de salida. Pues cosas como los avanzadores de carga, cosas como, lo diré, Signer, Cloud HSM, etc. Pero bueno, ya dije que esa era precisamente la parte de la que no iba a hablar. De la que sí quiero hablar es de la parte que no ven los clientes, de la parte que está ahí, sobre la que se aplica cifrado, pero que no se ve porque forma parte de nuestra parte, de la infraestructura que hemos construido. Y para hablar de esa parte, pues precisamente voy a hablar de cuál es la infraestructura que hemos construido. Quizás ya estáis familiarizados, pero lo voy a repetir otra vez. La repetimos siempre. En AWS construimos lo que son regiones, ¿no? Una región es sencillamente una región geográfica dentro de la cual desplegamos infraestructura. Esa infraestructura tiene la forma de como mínimo tres zonas de disponibilidad, en las cuales pues cada una de las zonas de disponibilidad está compuesta de uno o más data centers disjuntos. Entonces, en la zona de España, que es esta que tenéis en la pantalla, tenemos tres zonas de disponibilidad, es decir, como mínimo tres data centers separados. Además de esos tres data centers, tenemos dos transit centers que de lo que se encargan es precisamente de garantizar la conectividad de toda la infraestructura de las zonas de disponibilidad hacia el exterior.
todo este entramado está absolutamente mallado con toda clase de enlazos de alta capacidad, precisamente pues, para garantizar la alta redundancia entre las diferentes zonas de disponibilidad que usan nuestros clientes. Bueno, pues ahí es donde empezamos a trabajar en el cifrado de infraestructura. Todos esos lazos de red están cifrados tanto a nivel de enlace como a nivel físico, a nivel de enlace como AXEC y a nivel de físico como cifrado óptico. Algunos enlaces de baja capacidad, además, están monitoreados con láser. De baja capacidad quiere decir que no son de zona de disponibilidad, son dentro de una sola zona de disponibilidad. Eso es la primera parte, es decir, ya para empezar tenemos dos capas de cifrado que romper. Luego tenemos sencillamente pues, la conexión hacia el exterior, ¿no? Los transit centers aseguran una conectividad hacia el mundo exterior. Y eso se hace siempre, en principio, la primera parte es a través del backbone de AWS. Bueno, pues todos los datos que también pasan a través del backbone de AWS también están cifrados. El cifrado también incluye precisamente cuando se hacen construcciones en redes definidas por software que implican, digamos, redes desplegadas sobre varias regiones. Ahí, cuando creas redes definidas por software, puedes hacer lo que se llama peering. Sencillamente dices, bueno, pues tengo una red en una región, tengo otra red en otra región, pues sencillamente quiero que sean capaces de hablar entre ellas sin tener que preocuparme de construir reglas de rutado. Entonces, bueno, pues incluso en ese tipo de conectividad en la que sencillamente se expone una VPC hacia otra, todo el tráfico que pasa en medio también está cifrado automáticamente. Con respecto a más infraestructura, hay dos cosas que incluimos en nuestro servicio de instancias virtuales, que es cifrado de memoria y también cifrado automatizado de tráfico entre instancias. Pero esto lo voy a tocar mucho más en detalle, un poco más adelante, pero bueno, he quedado ya con la copla de que, además del cifrado de comunicaciones, también existe un cifrado en las placas de procesamiento, que es cifrado de memoria y cifrado de tráfico entre diferentes instancias. Lo veremos más en detalle adelante. De todas maneras, también la capa principal, es decir, el punto central de todo lo que es la aplicación de cifrado en AWS, pues es el cifrado de datos en reposo, ¿no? El cifrado de datos en reposo se realiza a través de un servicio que llamamos KMS, que es Key Management Services, que sencillamente permite a nuestros clientes crear claves criptográficas. Esas claves criptográficas están soportadas por HSM por detrás. El servicio, como es un servicio web, pues expone una serie de APIs, típicamente cifrado, descifrado, más un montón de APIs relacionadas con la gestión de esas claves criptográficas. Y bueno, pues sencillamente cuando se desea cifrar un dato, se hace una llamada llamada una API y el servicio interactúa con los HSM que están detrás, realiza la operación de cifrado de turno y devuelven una respuesta. Claro, para empezar, pues una primera barrera de seguridad es, bueno, ¿y esos HSMs qué pasa con eso? Es decir, ¿cómo podemos garantizar el acceso a las claves? Bueno, pues todos los HSMs han sido validados, FIP 142, nivel 2 y 3, y además todas las claves que se crean en KMS, por defecto, se crean todas como claves no extraíbles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las claves no pueden vivir en un formato usable fuera del contexto del HSM físico. Sencillamente no se pueden sacar en texto en claro. Y si se lograra sacar algo, por cualquier técnica, serían no usables, al menos por la tecnología que conocemos hoy. Los HSMs, además, en sí mismos no se pueden extraer, es decir, no puedes sencillamente coger un HSM, llevártelo a otra parte y decir, bueno, pues no puedo sacar la clave, pero me llevo el HSM, genial. No, no puedes hacer eso. Todos los HSMs están configurados de tal manera que solamente pueden vivir dentro del contexto del servicio de KMS en la región que les es asignada. De tal manera que precisamente si alguien intentara sencillamente, bueno, me llevo un HSM, lo pongo en otra parte y así puedo jugar con las claves, pues no, sencillamente el HSM se autoinutilizaría si se intenta poner en marcha fuera del contexto de KMS. El control de acceso a las claves, precisamente, bueno, ya que sabemos que el HSM pues, no se puede hacer nada fuera de KMS, dice, bueno, ¿y qué impide que hagamos algo dentro de KMS? Bueno, el control de las políticas de acceso a las claves es responsabilidad de los clientes. Hay dos pasos que se pueden usar, es decir, dos pasos que son necesarios. Uno es permisos a través del servicio de IAM, que define quién puede hacer qué con las APIs de AWS, pero luego además las claves de cifrado tienen su propia política de acceso.
Esto lo que hace es precisamente permitir a un administrador de claves definir por sí mismo quién puede tener acceso a una clave o quién no. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, si yo soy un administrador IAM y dijera, bueno, pues me voy a dar permiso para descifrar todos los datos, sencillamente no funcionaría alegremente a menos que alguien cambiara también la clave de acceso es decir, la política de acceso a la clave, perdón. Toda esta actividad, como es un servicio por web, todas las actividades de cifrado y descifrado, todas quedan registradas en un servicio que tenemos que sirve precisamente para eso, para registrar todas las llamadas APIs en los servicios de AWS y en el caso de KMS registra todas las llamadas de cifrado y descifrado. Bueno, hay es decir, esto, si queréis podéis creerme, si queréis no podéis creerme, pero bueno, afortunadamente tenemos un montón de certificaciones al respecto porque, como os podéis imaginar, pues siendo como es la piedra angular de una estructura de cifrado de datos en reposo en la nube, pues esto está auditado por básicamente todo el mundo. Todos los SOC, PCI, las ISO, todo aplicable, todos los estándares de FedRAMP, de Departamento de Defensa, de C5 alemán, NSA, bueno, lo que nos aplica aquí en España, efectivamente, es el Esquema Nacional de Seguridad de Nivel Alto y, bueno, es uno de los pocos servicios de seguridad en nube pública que además está en el catálogo de CPSTI, que está como producto catalogado. Pero bueno, es uno de los pocos que ya ha pasado, digamos, esa adopción y está como bien verificado. ¿Cómo funciona el cifrado en KMS? Bueno, KMS tiene muchas capacidades de cifrado. Tiene capacidades de cifrado simétrico, de cifrado asimétrico. Además de criptografía simétrica, pues bueno, también tiene operaciones, puede realizar operaciones de firma y verificación. Pero la integración con todos los servicios de AWS se realiza mediante cifrado simétrico. Y lo hace mediante un esquema que llamamos precisamente el cifrado de sobre. El cifrado de sobre, de la manera que funciona, es que cuando se desea cifrar un dato, se crea una clave de datos, que es decir, es única para cada objeto que se desea cifrar, se cifra ese dato con la clave de datos y se crea un ciphertext del dato. Además, se cifra la clave de datos con la clave que existe, con lo que llamamos una Key Encryption Key, una clave que cifra claves, que existe únicamente dentro de los HSM de KMS. Una vez que se ha producido esa operación de cifrado, la data key sencillamente se borra. Solamente vive el tiempo de la operación de cifrado de los datos. Y al final producimos pues, precisamente lo que se llama el sobre. El sobre pues, es sencillamente una estructura en la cual existe el dato cifrado y la llave que se ha usado para cifrar esos datos, cifrada. Cuando se necesita realizar una operación de descifrado, pues se hace el proceso completamente contrario. Sencillamente el servicio dice, oye, tengo aquí un usuario que necesita tener acceso a esos datos y el servicio dice, vale, genial, tengo aquí el dato y tengo la llave, pero la llave está cifrada. Llama a KMS y dice, necesito que me descifres esta llave. Si el usuario ha sido autorizado a hacer operaciones de descifrado mediante la política de acceso a la clave y los permisos IAM, pues entonces KMS dice, fantástico, genial, aquí tienes la llave descifrada, el servicio coge la llave descifrada, descifra el dato y borra la llave descifrada inmediatamente después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Una, tenemos que asegurar que la data key no se almacena en ninguna parte. Esto es parte de lo que verifican precisamente todos los esquemas de certificación, que las data keys solamente viven el tiempo necesario para realizar las operaciones de cifrado y de descifrado. Pero luego también tenemos que garantizar y decir, oye, todas estas data keys están protegidas con una clave que está en un HSM en alguna parte detrás de KMS. Así que esa es la segunda parte de protección, ¿no? Y en este sentido, pues KMS ha ofrecido diferentes modelos de dónde queremos o cómo queremos gestionar esa clave que existe detrás de los servidores web de KMS. Existe el primer modelo, lo que es KMS nativo, que es sencillamente, pues bueno, dentro del servicio de KMS, además de la flota que dan servicio a las APIs, pues tenemos una flota de HSMs. Y la clave que cifra claves, pues, que llamamos la clave KMS, existe en esos HSMs. Tenemos un segundo modelo que es, bueno, nosotros damos servicios de HSMs en la nube. Bueno, pues si en lugar de usar los HSMs que gestionamos nosotros, quieres usar un HSM gestionado por ti en la nube, pues también existe esa integración.
La única diferencia aquí es que los crypto officers de esos HSMs pues ya no son los mismos crypto officers de los HSMs de KMS, son nuestros clientes. Así que ellos deciden quién tiene acceso a qué. Hay un tercer modelo que, bueno, es un modelo que es un poco... no me gusta particularmente, pero existe, así que hay que hablar, que es que en los HSM muchas veces el requisito no es tanto que la clave esté aquí o allí, sino que sea generada de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, muchos clientes lo que quieren es decir, vale, yo necesito generar la clave de acuerdo a mis condiciones, pero quiero que esa clave la use KMS. Entonces, lo que tenemos es un modelo que se llama Bring Your Own Key, que sencillamente lo que hace es, creo un contenedor dentro de un HSM que está vacío y los clientes pueden sencillamente introducir el material criptográfico o borrar el material criptográfico cuando lo deseen. Cuando el material criptográfico está ahí, pues se pueden realizar operaciones de cifrado y descifrado. Cuando no, pues no se puede. Y desde el año pasado tenemos un cuarto modelo, que es precisamente la integración con HSMs externos completamente a AWS. ¿Qué es lo que ocurre? Todos esos tres modelos que he mencionado antes, todo se produce dentro de una infraestructura que está gestionado por nosotros. Bueno, pues ahora tenemos un cuarto modelo en el cual nuestros clientes construyen su infraestructura de HSMs y KMS interactúa con esa infraestructura de HSM que llevan nuestros clientes. Hay unas ciertas consideraciones con respecto precisamente a la conectividad entre KMS y la flota de HSM de los clientes, con respecto a especificaciones de APIs que hemos creado con todos los proveedores de HSMs que existen en el mundo, que, bueno, pues sencillamente hemos definido un estándar de APIs para hablar entre HSMs y KMS, de APIs específicas, y, bueno, pues todo esto hay que construirlo, ¿no? Pero la idea es que las claves que cifran claves están en las HSM del cliente. Pero claro, para integrar esto dentro de un esquema de cifrado de sobre, pues hemos tenido que hacer algunas modificaciones. Hemos tenido que añadir cosas sobre el esquema de cifrado de sobre actual. Y es una cosa pues muy sencilla, lo llamamos cifrado doble. La data aquí, en el momento de cifrarla con la clave de datos, se cifra primero con una clave que existe en un HSM en AWS y segundo con la clave que existe fuera de AWS. Y después se mete en el sobre. Es tan sencillo como que la clave está cifrada dos veces. Es decir, no es una estructura como he oído en ocasiones que dice, bueno, ciframos la clave, como si fueran una muñequita rusa de estas, la mamusca o lo que sea. No, es que la clave, el ciphertext, es sencillamente un ciphertext que está cifrado dos veces. Uno con una clave que está en un HSM en AWS y otro con una clave que está en un HSM gestionado por clientes. Es tan sencillo como eso. Y bueno, la verdad es que KMS tiene muchísimas más consideraciones y muchísimos más detalles, en particular con lo que se refiere, por ejemplo, a lo que mencionaba antes de los HSM que solamente pueden vivir dentro del perímetro de KMS, etcétera, o del dominio de los HSM por región. Hay muchísimas cosas más con respecto a los algoritmos de creación de claves, etcétera. Todo está perfectamente disponible públicamente en un white paper que es precisamente detalles criptográficos de KMS, que está públicamente disponible. Aquí tenéis el QR, usadlo como queráis y si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, estamos aquí para ayudaros. Y bueno, ahora para la segunda parte me gustaría hablar de computación segura. Y con respecto a la computación segura, pues bueno, la computación segura, de la parte de vista de nuestros clientes, inicialmente la conciben como el problema del que hablé al principio, ¿no? Estoy corriendo cargas de trabajo, estoy realizando computación en infraestructura que no me pertenece, ¿cómo puedo saber que no puede llegar nadie y mirar lo que hay dentro? Entonces, ese es un primer dominio de computación segura que para poder explicar cómo hemos llegado a la solución, pues tengo que volver un poquito atrás en el tiempo y tengo que volver precisamente a los comienzos de AWS. Cuando sacamos en 2006 nuestro primer servicio de computación en la nube con una beta de nuestro servicio de C2, en el cual sacamos un primer modelo de instancia que era lo que tenéis aquí, nada espectacular, ¿no? Pues un procesador de 1,7, una memoria de 1,75, una interfaz de red de 250 megas por segundo, perdón, y un disco duro pues, de 160 gigas. Nada mágico, pero bueno, para 2006 pues casi igual lo parecía. Ahora ya estamos mucho más adelante.
La cuestión es que desde 2006 hasta aproximadamente 2012, todas las familias de instancias que estuvimos creando y lanzando, todas usaban un modelo de hipervisor en Xen. Y después de 6 años empezamos a darnos cuenta de que, bueno, de que esto tenía algunos problemas que queríamos solucionar. En particular, 2. Uno era que el modelo de hipervisor con Xen consumía muchísima capacidad de computación solamente para poder funcionar. Estuvimos calculando que aproximadamente el 30% de toda nuestra flota de computación en todo el mundo estaba destinada solamente a poder correr hipervisores. Con lo cual, eso solamente dejaba el 70% restante para poder crear instancias para nuestros clientes. El segundo es precisamente el DOM 0, ¿no? Es decir, el hipervisor, pues Xen pues, tiene la capacidad del DOM 0, el DOM 0 pues, está ahí, no se puede quitar, sencillamente, y eso pues, da acceso administrador, da un acceso root que permite efectivamente interactuar con las máquinas virtuales que se crean por encima del hipervisor. Claro, DOM 0 es una pieza de software bastante complicada, ¿no? Los hipervisores pues, hacen cosas muy complicadas, pero empezamos a intentar pensar cómo podríamos resolver este problema. Nos juntamos con una empresa externa entonces que se llama Annapurna Labs, que bueno, con el tiempo pues, al final la acabamos comprando y ahora trabajan con nosotros muy cerca y hemos creado muchas cosas en términos de hardware y software. Y intentamos empezar a saber, bueno, cómo podemos solucionar esto, cómo podemos librarnos, es decir, solucionar estos dos problemas. Y empezamos digamos, a considerar todo lo que es la pila del hipervisor, DOM 0 y las capacidades, las múltiples capacidades que un hipervisor tiene que dar en términos de monitoring, management, networking, en términos de almacenamiento. Lo intentamos saber como si fuera un monolito de software. Esto es un monolito que da muchas funciones y esto tenemos que intentar romperlo de alguna manera. Claro, en aquel tiempo en AWS a lo mejor no éramos expertos en hipervisores, pero teníamos mucha experiencia en romper monolitos y eso fue lo que empezamos a hacer con esto. También nos empezamos a plantear, decir, de acuerdo, es un monolito, vamos a intentar sacar funciones del hipervisor dentro del servidor donde corren las cargas de trabajo y ponerlas en otra parte, ya, pero ¿dónde las ponemos? Entonces empezamos digamos, sentar las bases de lo que consideramos computación segura, o por lo menos de los principios de computación segura que hoy aplicamos en AWS, que es sencillamente la computación segura a través de combinaciones de software y de hardware específico que está diseñado específicamente para cumplir una función. Básicamente lo que hemos intentado hacer es coger cada una de esas funciones que realizan los hipervisores para poder crear máquinas virtuales y sacarlas y exportarlas a hardware específico que hemos creado específicamente solamente para cumplir cada una de esas funciones. Entonces, empezamos con la parte que nos era más fácil, que es precisamente las redes definidas por software. Sacamos la pila de networking del hipervisor y la pusimos en hardware específico. La segunda parte, la de almacenamiento, para 2014, pues ya la habíamos sacado también. Y lo que nos costó más fue precisamente la última parte, la relacionada con el DOM 0, que ya he dicho, es una pieza de software complicada. Hay cosas como monitoreo de salud de instancias y cosas así, que es relativamente sencillo, pero cosas como los device models y de mapear hacia el hardware que está por debajo es muy complicado. Y esto ya nos llevó 3 años, pero al final, desde 2017, en final de 2017, si no recuerdo mal, pues pudimos decir, de acuerdo, ya a partir de ahora tenemos este sistema que es Nitro, en el cual precisamente hemos hecho eso. Hemos sacado todas las funciones del hipervisor, las hemos construido en hardware que está atachado mediante interfaces PCI Express, están atachados al servidor donde se construyen las instancias de los clientes. Todavía existe un hipervisor, pero es un hipervisor que ha sido modificado para hacer absolutamente lo mínimo. Su única función es hacer el mapeo entre los recursos virtuales y los recursos físicos que están por debajo, expuestos por estas tarjetas de hardware que ahora se encargan de todas las funciones de almacenamiento, de todas las funciones de networking y bueno, que también realizan las funciones de gestión de hipervisor. En sí mismo, con un poco más de detalle, bueno, pues el sistema en su totalidad tiene como 4 componentes principales, ¿no? Uno son las tarjetas. Estas son precisamente los módulos de hardware que hemos creado para realizar funciones que antes realizaba el hipervisor y que ahora las realizamos en hardware. Voy a hablar en un momento con más detalle de cada una de estas tarjetas.
Luego tenemos un chip de seguridad de Nitro, que es precisamente algo que está, es un microcontrolador que está integrado en la placa base de los servidores donde se despliegan, digamos, donde está la capacidad que nuestros clientes reservan para correr sus cargas de trabajo, y cuyo propósito principal es precisamente garantizar la integridad de todo el sistema, garantizar que nadie ha tocado el hardware, que nadie ha tocado el firmware, que nadie ha tocado el software que corre sobre las instancias Nitros antes de poner toda esa capacidad de computación a disposición de los clientes. Existe el hipervisor, que como ya he dicho es un hipervisor ligero, está basado en Linux y KVM, cuya función es precisamente mapear los recursos virtuales que se necesitan por cada una de las máquinas virtuales que se crean sobre el servidor y los recursos físicos que están por debajo. En términos de procesamiento de memoria, pues bueno, lo que hace es activar dentro de los chips los bits VTX, VTD, etcétera, que necesita para interactuar con el procesador. Las tarjetas crean los recursos virtuales y las ponen a las instancias virtuales, y una vez que ha realizado todo ese mapeo, sencillamente se quita de en medio. No tiene más interacción, no participa en ninguna interacción entre procesador, memoria y recursos virtuales, sencillamente se ha quitado de en medio. Esto precisamente nos permite ofrecer un rendimiento que es prácticamente al 100%. Hemos hecho un benchmarking de instancias físicas con instancias con el sistema Nitro, y el rendimiento es prácticamente similar a cualquier interacción directamente física sin hipervisor. Y bueno, también hay un cuarto componente que hemos lanzado recientemente, que es un módulo para TPM. El módulo para TPM, bueno, todas estas tarjetas, como podéis imaginar, todas tienen su propio TPM, pero son capacidades que no están disponibles para las instancias virtuales, ¿no? Las instancias, bueno, esto está disponible para que lo usen las tarjetas para cada uno de su propio propósito. Pero bueno, también muchos clientes nos han pedido ya, pero yo tengo un UEFI Secure Boot, necesito un TPM en mis instancias virtuales, ¿cómo puedo tener eso? Bueno, pues lo que hicimos fue crear una tarjeta más, un módulo más, y integrarlo dentro del sistema. De un punto de vista de arquitectura, ¿a qué se parece esto en realidad? Bueno, pues como podéis imaginar, lo que tenemos es, por un lado, un servidor que es básicamente CPU y memoria. No tiene ningún tipo de interfaz físico, no tiene interfaces de red, no tiene interfaces de consola, está completamente aislado. Y por otro lado, lo que tenemos son tarjetas PCI que están conectadas por el bus PCI a ese servidor, que en el fondo, si lo miráis bien, pues al final se ha transformado en una especie de periférico, ¿no? Hay una carta en particular, una tarjeta, que es el controlador de Nitro, que es el elemento, la tarjeta que ahora realiza todas las funciones de gestión que antes estaban atribuidas a un hipervisor. Bueno, pues de alguna manera, ahora el servidor es esa tarjeta Nitro. Lo que hemos hecho ha sido convertir los interfaces de red en un periférico, en una tarjeta específica, los interfaces que van destinados para almacenamiento en local y en remoto en otras tarjetas específicas, que también es otro periférico, y al final la CPU y la memoria donde corren las cargas de trabajo es sencillamente otro periférico más del controlador de Nitro. El modelo está un poquito invertido, pero bueno, esto precisamente lo que nos permite es crear una frontera física entre donde va a operar AWS y donde va a operar nuestros clientes. Nosotros solamente tocamos las partes que tienen que ver con las tarjetas. Lo que ocurre dentro de ese servidor, que es, lo he dicho, no tiene ningún tipo de interfaz físico o de interfaz lógico para intentar conectarse, pues sencillamente no es posible, no lo vamos a tocar, no queremos tocarlo. Un poquito más en detalle sobre las tarjetas, porque bueno, hay que saber lo que hacen, ¿no? Tenemos principalmente una tarjeta Nitro para todo lo que son los VPCs, es decir, las redes definidas por software. Cuando se crea una red definida por software, esa red definida por software pues, aparece configurada a través del controlador de Nitro, llegan las órdenes del plano de control de la red definida por software de los clientes que dicen necesito crear una subnet que haga esto, necesito tantos interfaces, necesito tantos, es decir, tengo una subnet que funciona aquí, esto está dentro de un VPC que tiene este identificador. Las instancias se crean, se les asignan interfaces de red virtuales a la instancia y se asignan esas interfaces de red virtuales pues, según el software definido. Todo esto
no se hace dentro de lo que antes era el servidor, ahora se hace dentro de una tarjeta física específica. Perdón, un par de detalles con respecto a los controladores. Bueno, la tarjeta ofrece dos tipos de controladores. Uno es lo que llamamos un Elastic Network Adapter, que es interfaz típico de red, que sencillamente podemos agregar diferentes interfaces de red para proporcionar diferentes tipos de capacidad a las instancias por debajo. Si lo veis, la instancia, es decir, la tarjeta Nitro para VPC es algo tan sencillo pues, como una caja que por un lado tiene una interfaz PCI y por otro lado tiene un montón de interfaces de red. Entonces la tarjeta lo que hace es precisamente agregar, segregar, seccionar toda esa capacidad de red disponible según las necesidades de lo que tenga por encima. Y cuando produce ese agrupamiento, ofrece eso como si fuera un único interfaz virtual a la instancia que está por encima. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que bueno, hay otro tipo de interfaces de red, como son los que se necesitan para HPC, para High Performance Computing, que típicamente pues utilizan librerías específicas que tienden a pasar por encima de lo que es el kernel de la máquina, ¿no? Entonces, este tipo de interfaces, usando las tarjetas de Nitro, también se pueden crear, eso es lo que se llaman FA, Elastic Fabric Adapter, que está creado específicamente para propósitos de HPC. Como dije antes, pues bueno, todo lo que es la tarjeta de Nitro se encarga de lo que es el plano de datos de la red definida por software, encapsulación, grupos de seguridad, todo el enrutamiento de HPC, lo que haga falta. Además, bueno, la tarjeta tiene su propio TPM y a través de este TPM lo que hace es cifrar automáticamente todo el tráfico que pase a través de la tarjeta. Y como ya he dicho, por el otro lado tiene un montón de interfaces de red, pues eso hace que de manera agregada la tarjeta puede soportar hasta 800 gigabits por segundo de tráfico. Luego ya lo secciona según las capacidades y las necesidades de cada tipo de instancia. Luego tenemos dos tarjetas que sirven para almacenamiento. Una es para EBS, que es nuestro sistema de almacenamiento remoto a través de red, que bueno, ya os podéis imaginar que es una tarjeta, por un lado tiene un conector PCI que va a la placa del servidor y por el otro lado tiene interfaces de red, no tantos como una tarjeta VPC, pero interfaces de red que precisamente van conectados a una red dedicada que les lleva a los volúmenes de red virtuales. En este sentido, pues bueno, todo lo que son operaciones con los volúmenes virtuales están gestionados a través de esta tarjeta. Cuando se tiene, pues necesitamos una instancia que tenga 3 volúmenes virtuales atachados, pues bueno, la tarjeta dice, de acuerdo, ya sé dónde están, estos son estos 3 volúmenes virtuales, los voy a exponer como una interfaz, como un volumen atachado por red a la instancia que está por encima. También se encarga precisamente del cifrado. Si el volumen está cifrado con un sistema como servicio como KMS, por ejemplo, pues las operaciones de cifrado, descifrado del volumen, no las lleva el servidor sobre el cual corre la carga de trabajo, las lleva la tarjeta directamente. Luego tenemos otra tarjeta que es un poquito más especial, que es precisamente para almacenamiento local. Tiene una tarjeta que, una vez más, por un lado un conector PCI y luego lo que tiene es pues, un montón de módulos de SSD en NVMe, que están sencillamente pues, atachados directamente a la tarjeta. Esto sirve precisamente pues, para el caso en el que necesitemos operaciones de escritura, lectura de muy baja latencia. Pues, sencillamente, en lugar de utilizar almacenamiento red, usamos almacenamiento físico lo más cerca posible del servidor. Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Si esos volúmenes que están ahí dentro están cifrados o lo que sea, de eso se encarga toda la tarjeta. Luego tenemos el corazón del sistema, ¿no? Que es el controlador. El controlador de Nitro es un controlador en el cual hemos sacado todas las funciones de gestión de hipervisor, los hemos sacado en ese controlador, en esa tarjeta específica. Esa tarjeta específica precisamente ofrece una serie de APIs. Todas las operaciones que se hacen por Nitro, es decir, el controlador ha sido diseñado de tal manera que no existe nada como un acceso consola, un acceso interactivo, una interfaz web, no. Lo único que ofrece es una serie muy específica de APIs que sirven para operaciones sobre el hipervisor.
Actúa como corazón del sistema, es decir, también se encarga de controlar todas las demás tarjetas y, bueno, tiene además, es decir, es el elemento a través del cual podemos actualizar el software de todas las tarjetas y de todos los controladores si fuera necesario. El chip de seguridad. El chip de seguridad, como dije antes, es un microcontrolador que está dentro de la placa base. Este chip de seguridad lo que hace es que todas las operaciones de entrada y salida que vengan que vayan hacia almacenamiento no volátil, es decir, en un servidor, pues bueno, ya sabéis, hay elementos como un BMC, un controlador de la placa madre y cosas por el estilo, bueno, es decir, se utilizan muy a menudo precisamente pues, para intentar inyectar cosas directamente en el firmware del hardware, en el firmware de los servidores que están corriendo cargas virtuales. Este chip de seguridad está diseñado de tal manera que intercepta todas las llamadas de entrada y salida hacia almacenamiento no volátil. Si esas llamadas no proceden del controlador de Nitro, y esto es algo que podemos verificar mediante las firmas electrónicas de las operaciones, pues sencillamente no son aceptadas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues cualquier llamada de cualquier instancia virtual, ya sea hacia el hipervisor o hacia elementos que existen físicamente dentro de la placa base, el chip sencillamente las va a bloquear. Luego, bueno, como dije, el cuarto elemento era el elemento, pues el TPM, que nos ayuda también para hacer BFI Boot. Esto es tan sencillo como, bueno, un TPM, un Trusted Platform Module, que se expone a las instancias virtuales si lo necesitan. Esto, claro, pues el propósito de tener este elemento es proveer a nuestros clientes la capacidad de verificar la integridad de las imágenes que están corriendo, ¿no? Estas son cosas pues, que existen en el mundo físico, como UEFI, Secure Boot, etc. Bueno, pues a través de este controlador, de esta tarjeta PCI Express, pues se puede hacer la misma funcionalidad a través del sistema Nitro. Claro, todo esto está muy bien, decir, muy bien, qué máquina tan bonita, gracias por contárnoslo todo, pero esto ¿para qué sirve en seguridad? Es decir, ¿dónde está la computación segura aquí? Bueno, pues precisamente la computación segura es gran parte del diseño que teníamos en mente, precisamente para responder a la primera pregunta que era ¿y cómo puedo estar seguro de que vosotros como operadores de la infraestructura no podéis ver lo que ocurre con mis recursos de computación en la nube? Bueno, pues precisamente hemos diseñado un sistema para hacer precisamente eso, para hacer un aislamiento total entre las partes donde corren las cargas de nuestro trabajo, los servidores, y las partes donde nosotros necesitamos operar, que son las tarjetas. Hemos creado tarjetas específicas que sirven para una sola función y con las cuales nos evitamos el trabajo de tener que proteger el acceso al hardware. El hardware donde corren las instancias de los clientes, es decir, el servidor, no tiene ningún tipo de acceso físico. El hipervisor, además, como dije antes, está diseñado de tal manera que tiene que hacer una cosa solo, pero la tiene que hacer muy bien, que es hacer un aislamiento total de los recursos virtuales que pertenecen a cada una de las instancias. Entonces, una vez que ha producido el mapeo de recursos virtuales, recursos físicos, sencillamente se quita de la ecuación y no vuelve a interactuar nunca más. Y la única cosa que tiene que hacer es asegurarse de que ese aislamiento entre diferentes instancias se produce. Las instancias entre sí mismas no comparten CPU, no comparten cachés, no comparten absolutamente nada, con lo cual, pues bueno, esa asignación se mantiene en una pila que es particular a la instancia virtual que se ha creado. Y luego tenemos un diseño de pasivo de comunicaciones que ha sido creado como parte de todo esto. Todos estos elementos no son elementos activos, es decir, no empiezan a hacer cosas porque sí, están todos a la escucha. Cuando reciben órdenes de necesito que hagas esto, dicen vale, y ahora me pongo a trabajar. Cuando necesitan crear interfaces de red, cuando necesitan crear volúmenes virtuales, cuando necesitan crear asignaciones de CPU o instancias virtuales nuevas que se van a crear, ahí se ponen en marcha. El hipervisor asigna los recursos virtuales, las tarjetas de red reservan capacidad, ofrecen los recursos virtuales, los recursos físicos a las instancias virtuales y se acabó. Y a partir de ahí desaparecen y no vuelven a tocar absolutamente nada. Y claro, todo esto, es decir, está garantizado por una integridad. El chip de seguridad, como dije antes, tiene una misión y es precisamente asegurarse de que ningún elemento hardware, ningún elemento software de todo el sistema está desviado de lo que debería ser.
monitoriza absolutamente todo antes de poner esa capacidad de computación a disposición del sistema, de los servicios para ponerlo en marcha. Cuando se apaga una instancia, se apaga un servidor físico y se levanta de nuevo, el controlador y el chip de seguridad verifican que todo el sistema está completamente íntegro antes de que digan, de acuerdo, ahora ya se pueden empezar a crear instancias virtuales aquí dentro. Tenemos también una protección del plano de datos. El plano de datos, que es el hardware donde corren las instancias de nuestros clientes, pues como ya dije, no hay acceso físico, no hay acceso por consola, no hay acceso por SSH. El hipervisor ni siquiera tiene una pila TCP, se la hemos quitado porque de eso ya se encarga la tarjeta. No existe el acceso root, no existe el acceso admin. Existe un controlador que ofrece APIs y dentro de esas APIs hay algunas APIs que realizan funciones administrativas. Es decir, nosotros hemos decidido para operar nosotros esta infraestructura, esto es lo que necesitamos. Ninguna de las APIs da ningún tipo de acceso a contenido, ni a datos, ni a memoria, ni a CPUs, ni a datos remotos o locales que están controlados por el sistema. Además, usar esas APIs, pues como podéis imaginar, necesitan una autenticación fuerte, trabajan a través de redes dedicadas, con lo cual pues, no hay manera, digamos, física ni lógica de que ese controlador, que es el que controla todo lo que ocurre dentro del sistema, sea conectado desde una parte que esté fuera de AWS e incluso desde dentro de AWS, nada da acceso a los datos de nuestros clientes. Esto incluye también el API debug. Y bueno, ¿os acordáis antes que mencioné cifrado entre instancia y cifrado de memoria? Está claro, es que ahora que veis cómo está diseñado el sistema, pues ya podéis decir, claro, ahora ya sí entiendo cómo puede ser y es relativamente evidente, ¿no? El hecho de que el hipervisor solamente sirva para asignar recursos físicos y una vez que ha hecho eso se quita, lo que permite es ofrecer a todos nuestros clientes que quieren usar instancias virtuales acceder prácticamente de manera directa a los recursos físicos detrás. Y esto nos permite precisamente que podamos ofrecer algunas de esas capacidades que dan los procesadores físicos para ofrecerlas directamente a nuestros clientes. Una de estas cosas es precisamente el cifrado entre instancias. El cifrado entre instancias, como ya dije, la tarjeta VPC tiene su propio Trusted Platform Module que automáticamente cifra el tráfico. Claro, de manera automatizada, si el punto de salida de tráfico es una tarjeta Nitro y el punto de destino de tráfico es otra tarjeta Nitro, lo que va a hacer es, de acuerdo, hablamos el mismo lenguaje, sabemos cómo cifrar esto y automáticamente va a cifrar el tráfico entre las dos tarjetas. La única condición para esto es precisamente pues, que no haya elementos activos en esa comunicación de red. Es decir, que no pase a través de elementos como los balancers, que no pase a la vez de elementos activos como fuesen routers o NAT gateways o lo que sea, o encapsulación o cualquier cosa, ¿no? Tienen que estar, digamos, conectados directamente. Tienen que ser instancias que viven dentro de la misma región. Mientras estén dentro de la misma región, está cifrado automáticamente por las tarjetas. Y como lo hace el hardware, no hay ningún tipo de impacto dentro del rendimiento de la red. La otra cosa que ofrece es precisamente el cifrado de memoria. Ya que no tenemos hipervisor y podemos acceder directamente a los recursos físicos, pues ahí precisamente podemos ofrecer cifrado de memoria a través de los procesadores de Graviton, a través de los procesadores Xeon, a través de los procesadores AMD EPYC. Cuando se selecciona básicamente, si queremos usar cifrado de memoria, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tipo correcto de instancias que implica que el hardware por debajo tiene estas capacidades. Y a partir de ahí ya pues, está todo directo. Claro, ahora ya esta parte podemos ir un poquito más allá, ¿no? Podemos ir un poco más allá porque, como he dicho, la parte de computación segura es una parte en la que llamamos el primer dominio de computación segura, ¿no? Es el dominio en el cual los clientes se quieren proteger de nosotros como operadores de la infraestructura. Pero hablando con muchos clientes, pues nos dábamos cuenta, o ellos también se daban cuenta, que dicen, ya, ahora ya sé que estoy protegido de vosotros, pero es que tengo una instancia o tengo recursos de computación en ambientes en los que a lo mejor tengo el enemigo dentro de casa. Es decir, los vectores que me pueden atacar son vectores internos que a lo mejor son mis propios operadores. Entonces, en este sentido, aprovechando las capacidades de Nitro, sacamos un segundo paso más allá, que es precisamente lo que llamamos computación aislada.
Las partes de computación segura, ese primer dominio ya creemos que están debidamente cumplidas, digamos, con todo lo que es el diseño del sistema Nitro. Pero para cumplir este segundo objetivo, que es protección de los propios operadores de nuestros clientes, aquí tuvimos que ir un poquito más allá y crear los enclaves. Los enclaves es sencillamente una parte de una instancia EC2 de una máquina virtual que un operador de que dentro de la instancia puede voluntariamente aislar totalmente. Sencillamente se crea una partición dentro de una máquina virtual en la cual no hay ningún tipo de acceso. No hay acceso por red, no hay acceso por SSH, no te puedes loguear, no tiene pila TCP, nada, no tiene absolutamente nada. Y sin embargo, tenemos la capacidad de crear enclaves, es decir, parte del proceso de creación del enclave es proveer una imagen que es lo que queremos dentro del enclave. Entonces, lo que podemos hacer es proveer, digamos, una imagen con todo el software y las aplicaciones que queramos correr y introducirla y crearla como imagen del enclave. Cuando le levantamos el enclave, lo que corre dentro de ese enclave es la imagen que hemos producido. No tiene que compartir nada con la instancia madre, sencillamente no tiene ni por qué tener el mismo OS, no comparten el mismo kernel, no comparten nada, están completamente separadas. El único canal que existe de comunicación entre los dos es un canal que llamamos Virtual Socket. Es un Virtual Socket que es sencillamente un canal de socket, como puede ser en Linux o en Windows, y que es la única manera que tiene la instancia madre y el enclave de comunicarse entre ellos. En cierta manera, ¿a qué se parece esto? Pues es una especie de mitosis, ¿no? Tenemos una instancia de una cierta capacidad, yo estoy dentro de la instancia y digo, bueno, pues quiero correr aquí una carga de trabajo en la que quiero que toda la computación esté aislada. Así que esta es la imagen que quiero usar, esta es, digamos, es aquí donde quiero hacer la separación y separe los componentes, es decir, los recursos asignados a cada instancia entre las dos. El hipervisor se encarga precisamente de garantizar el aislamiento entre esas dos partes, excepto por el Virtual Socket del que hemos hablado antes. Claro, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para casos de uso como pueden ser, por ejemplo, tengo datos sensibles que quiero tratar, pero quiero ser capaz de tratar esos datos en un ambiente en el que nadie pueda ver lo que está pasando. Pues, o, por ejemplo, compartición, multiprocesamiento, procesamiento de datos producidos por varios equipos, ¿no? Digamos, por ejemplo, una parte A tiene una serie de datos que quiere procesar junto con una parte B que tiene otra serie de datos. Pero ninguno de los dos quieren compartirse los datos entre sí. Bueno, pues podemos ingestar los datos en este enclave, que existan de manera cifrada únicamente fuera del enclave, descifrarlos solo dentro del enclave, de tal manera que es invisible para cualquiera de los dos, mediante una aplicación realizar el procesamiento que necesitamos, lanzar un resultado que puede ser hecho por un VSOC y sencillamente después destruir el enclave. En ningún momento los datos se han descifrado en una zona que sea visible para nadie. Sencillamente no es visible. Claro, pero para hacer esto, ¿cómo podemos integrar esto? Y esto es una parte que hemos diseñado de integración con KMS. Cuando se crea un enclave Nitro, el hipervisor crea lo que llamamos un documento de certificación. Incluye sencillamente datos sobre el enclave que acabamos de crear. Son datos pues, relativamente sencillos, como pueden ser: este es el hash de la imagen que he creado, esto es el kernel que tengo en mi enclave, este es la instancia madre que viene de mi enclave, etcétera, etcétera. También, como parte de creación, se crea una par de claves pública-privada. La clave privada es solamente conocida para el enclave y la clave pública forma parte del documento de certificación. Este documento de certificación puede ser generado únicamente por el hipervisor, porque está firmado por el hipervisor, pero los valores, pues evidentemente, pueden ser completamente públicos. Entonces, lo que vamos a hacer para la integración con KMS es precisamente utilizar esos datos de identificación del enclave para decirle a KMS, mediante la política de acceso a claves, esta clave solamente se pueden descifrar datos si es el enclave el que me pide descifrar los datos. En la política de acceso a claves de KMS, sencillamente tenemos digamos, la capacidad de introducir condiciones. Lo que tenemos que hacer es obtener los valores de identificación
del enclave, esos valores PCR que están generados y firmados por el hipervisor, que no son secretos, pero introducirlos como condición dentro de la clave de KMS. ¿A qué se parece todo esto? Pues de una manera, pues bueno, hay un cierto trabajo de preparación, ¿no? Primero ciframos los datos, los ciframos con una clave que está en KMS y tenemos los datos ahí disponibles. Es decir, tenemos ese sobre del que hablamos antes, en el cual tenemos los datos cifrados y la clave de datos cifrada con una clave que existe en KMS. Por otro lado, preparamos un enclave, ¿no? Creamos una imagen, es decir, hacemos una evaluación de código para decidir, oye, sí, esto es lo que quiero correr dentro de mi enclave. Utilizamos las herramientas de Nitro para poder crear una imagen del enclave. Se produce un documento de certificación, cogemos esos valores del documento de certificación y los introducimos en la política de acceso a claves de KMS. Y después, pues sencillamente empezamos a trabajar con eso. La instancia madre se puede recuperar los datos porque tiene conectividad de red, lo recupera de S3 y a través del canal VSOC pues lo inyecta dentro de lo que es el enclave. Claro, el enclave necesita descifrar los datos, pero no tiene ni pila de red, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, pues el hipervisor es capaz de identificar que el enclave está intentando descifrar los datos, está llamando a KMS y lo que hace es producir el documento de certificación y enviarlo a través del canal VSOC de vuelta hacia un canal, es decir, una aplicación que tenemos que correr en la instancia madre que va a hacer de proxy. ¿Por qué? Pues porque el VSOC, el socket que se crea virtualmente, pues no es una conexión TCP. Tenemos que crear una aplicación que cree conexiones y que escuche por un lado y otra que escuche por el otro lado, ¿no? Entonces, lo que hemos creado nosotros es un proxy que lo que hace es escuchar potenciales llamadas que existen que puedan venir de parte de un enclave. Esto es un software que sencillamente se corre en la instancia madre. Cuando el enclave intenta descifrar la clave de datos, lo que hace es acompañarla del documento de certificación que ha recibido del hipervisor. Y el proxy sencillamente envía eso a KMS. Dice, necesito la clave de datos descifrada. Claro, la respuesta a esto es la clave de datos descifrada, pero no queremos que esa clave de datos sea visible excepto para el enclave. Entonces, lo que hace KMS es que como ha recibido el documento de atestación, dentro del documento de atestación existe la clave pública del enclave, cuya clave privada solamente está disponible para el enclave. Pues nada más sencillo, lo que hace es responder con la clave de datos descifrada, pero cifrada con la clave pública que se le ha producido y que se le ha provisto como parte del documento de certificación. Eso se envía al proxy, eso se envía dentro del enclave y entonces los datos se pueden descifrar únicamente dentro del enclave con esa clave de datos y a partir de ahí ya pues, se puede realizar cualquier tipo de procesamiento. Todo el enclave precisamente está completamente aislado. A partir de ahí ya, pues magia. Y si fuera Tamariz haría un tachan o algo así por el estilo, pero no lo soy ni tengo el mismo pelo ni el carisma. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Estos y otros muchos detalles más, sobre todo de lo que es la construcción de hardware, el modelo de comunicaciones pasivos y muchas cosas más, están disponibles también en toda nuestra documentación pública. Divertíos leyendo, que hay mucho que leer ahí y muy interesante. Esto, como he dicho, es solamente una visión parcial. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y bueno, aquí estoy si tenéis alguna pregunta. Una pregunta solo, que vamos mal de Sí, tiempo. Bueno, una pregunta para alguien que quiera ganar una radio. Sí, y luego fuera las que queráis, ¿vale? Para así os podéis ir al descanso. Venga, una rápido. ¿Nadie quiere ganar una? Me llevo Gracias. Lo primero de todo, gracias Tomás por la charla, muy interesante. Mi pregunta va focalizada a la parte de Cloud HSM. ¿Vale? Estoy intentando ver quién hace la pregunta, pero no ve. Vale, perdón. Por aquí. Básicamente, en cualquier infraestructura criptográfica donde se utilizan HSMs, sí. aparte de las típicas certificaciones como un Criteria, midiendo temas anti-tampering, el firmware y todo esto, hay una serie de protección específica que son las tarjetas de administración y las tarjetas de operación, sin las cuales no puedes ni administrar ni operar el HSM. ¿Cómo implementáis ese modelo dentro de AWS y, sobre todo, quién custodia cada una de ese tipo de claves?
¿Estás hablando de los HSM de KMS o de los HSM que damos como servicio? Como servicio. Como servicio. Vale, no me esperaba una pregunta de algo sobre lo que nos ha hablado, pero de acuerdo. A ver, los HSM que producimos como servicio son también HSMs, módulos HSM, que están conectados por tarjetas PCI Express. No sé si voy a poder responder a tu pregunta en detalle, pero básicamente todo se hace a través de una conexión PCI Express y lo que hacemos es crear dos tipos de usuarios, ¿no? Existe el usuario, el preco-usuario, el usuario precriptográfico, y después decir que ese es un usuario que se le da a los clientes para que inicialicen ellos el HSM, y después, como parte del proceso de inicialización, existe un segundo usuario que es un usuario operador. ¿Qué quiere decir esto? Porque quiere decir que el HSM no se puede hacer nada hasta que un cliente lo inicialice. Y cuando lo inicializa, él es el único que tiene los derechos, tiene el crypto officer para ese HSM. Y a partir de ahí, pues ya puede crear todas las cosas. Lo único que tenemos nosotros es un usuario específico que es una AU, lo llamamos un appliance user, que sirve únicamente para que si el cliente a través del plano de control dice quiero hacer un snapshot de este HSM, pues a través de la appliance user dice te cojo la partición criptográfica entera y te hago un backup. Nada más, es lo único que hace. Y bueno, también hace otras cosas como, bueno, si quieres poner los HSMs en clúster, por la razón que sea, pues el appliance user se encarga de coger ese backup, ponerlo en otras partes, sincronizar las particiones criptográficas con lo que sea. Pero el appliance user no tiene ningún tipo de acceso a las particiones criptográficas porque eso está siempre del lado del cliente. Sí, bien. Pues nada, a descansar y a las 6 de vuelta que tenemos charlitas de hackers, 4 seguidas muy chulas y variadas. ¿Vale? Gracias.